dijimos que, bueno, esta la parte es un poco más complicada, pero bueno, dice, es importante observar que la probabilidad de estado estable no significa que el proceso establezca en un estado, por el contrario, va a continuar haciendo las transiciones, como les dije, y van a tener siempre la misma probabilidad de cada transición, ¿sí? No es que se pierde esta primera matriz. O sea, lo único que van a encontrar es que al cabo el sistema, a lo largo del tiempo, va a tender a hacer va a tender a tener esta transición. Pero nunca, o sea, no es que siendo hoy un día seco, mañana tiene una probabilidad de que sea un día seco con siempre la misma probabilidad. ¿Se entiende? O sea, eso va cambiando a lo largo del cambio de estado del sistema. Bien, clasificación de estados. Esta es la parte un poquito más complicada. Dijimos que para poder llegar a una, ¿cómo se llama? A un estado estable, la cadena de Markov va a tener que tener ciertas propiedades y va a tener que ser irreducible y ergódica. Y ahora vamos a ver qué significa esto que está acá. Para eso necesitamos entender un poco sobre clasificación de los estados. Vamos a decir que un estado es accesible siempre y cuando se puedan acceder a él desde otro nodo. Por ejemplo, fíjense, el estado B es accesible desde A y es accesible desde C. En cambio, el estado A no es accesible desde ninguno. ¿Se entiende? El estado C es accesible desde B, ¿sí? Y nada más. Después, los estados que se comunican es cuando son alcanzables entre ellos. Por ejemplo, B y C se comunican, ¿sí? Porque son accesibles se alcanzan entre ellos. En cambio, A no, no se comunica con nadie. Después, decimos que un estado hasta ahí se entendió, ¿no? Esto sí. Bien, decimos que un estado es transitorio, ¿sí? Si existe otro estado, es un estado alcanzable desde el mismo, ¿sí? Pero no es alcanzable desde otro. A ver, por ejemplo, vamos a ver el estado A y B son transitorios. ¿Ven? ¿Por qué? Porque entre A y B se pueden alcanzar, ¿sí? Pero desde C, por ejemplo, no se los puede alcanzar. Es decir, no se los puede alcanzar desde ningún otro nodo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que yo puedo estar en el estado A y B boyando entre ellos. Es más, entre A puedo volver a A, no hay problema. Pero una vez que desde B salgo hacia C, ya no puedo volver a los estados A y B. Es decir, son transitorios. ¿Se entiende? No pude volver. En cambio, en estado recurrente, si después de haber entrado en ese estado, el proceso definitivamente va a regresar, ¿sí? Es decir, si yo salgo de B y voy a C, entre C y D, por ejemplo, van a poder se va a poder cambiar de estado, ¿sí? De uno a otro, y nunca voy a dejar de alcanzarlos, como pasó con A y B, ¿se entiende? Entonces C y D son recurrentes, ¿sí? Bueno. Un estado va a ser absorbente si al entrar en él no puedo salir. Por ejemplo, el estado A o el estado D. Fíjense que A, una vez que salgo entre B y C, cambio entre estado B y C, y salgo hacia A o salgo hacia D, nunca más voy a poder volver a B y C. ¿Se entiende? Entonces terminan siendo el estado A y D son absorbentes porque terminan acaparando todo el sistema. Y B y C, acuérdense, son transitorios, porque una vez que salí de ellos no puedo volver. En cambio, A y D, por definición, van a ser recurrentes, porque voy a infinitamente entrar en ese estado. ¿Se entiende cómo vamos clasificando? Entonces, a la pelota. Perdón, acá están dando clase
de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, clase irreducible. Es cuando todos los estados se comunican entre sí si son recurrentes, lo que demuestra que todos los estados del proceso se comunican. ¿Entienden? Entonces, imagínense que tienen todos estos nodos, A, B, C, D, F, G, H. En el que habíamos visto antes era el caso de A, B, C y D. Teníamos la clase 1, dada por B y C, que son transitorios. Una vez que salgo de ellos, va a entrar o a clases 2 o a clase 3, que son el nodo A y el nodo D. Y después vamos a tener este conjunto de estados que van a ser otra clase, ¿sí? En donde son todos recurrentes, ¿sí? Y se comunican. Fíjense que de E salgo hacia G, de G voy a F y puedo volver a E, a H también, y todos los nodos se van a comunicar. No hay ningún nodo absorbente, ¿ok? Entonces, por ende, no va a haber nodos transitorios, ¿sí? Acuérdense, siempre que haya un nodo absorbente, todo el resto de los nodos van a ser transitorios, porque una vez que entre a ese nodo no voy a poder salir. Como habíamos visto en grafos, también eh, pueden representar un grafo con una matriz. Entonces, un nodo absorbente, por ejemplo, lo van a ver como un 1 en la diagonal principal. Entonces, el nodo 2 va a ser absorbente. Y fíjense que si la única transición del estado al nodo 2 va a ser desde el estado 3. Entonces, si yo estoy en el estado 3 y accedí al nodo 2, una vez que accedí al nodo 2, me quedé en el 2. ¿Sí? Es una forma de leerlo. ¿Está bien? Eh, Fíjense que acá aclara un poco. Dice que los estados 0 y 1 son recurrentes, ¿sí? Y el estado, al igual que el estado 3 y 4, el estado 3 es transitorio, al igual que el 4. Está bien. El estado 3, una vez que salí del 3, me voy al 2, ya está, no volví. Y el 4, una vez que entré, o sea, desde el 4 la única probabilidad de ir es al estado 0 o 1 y se queda ahí adentro. ¿Está bien? Ahora vamos a ver, hasta ahí creo que es todo bastante simple. Ahora vamos a ver la propiedad de la periodicidad. Dice que una cadena Markov es aperiódica si el máximo común divisor de todos los caminos de ir de I a I es 1. Por el contrario, es periódica si el máximo común divisor es mayor a 1. Es decir, una cadena Markov es ergódica si solo hay una clase con sus estados recurrentes y está periódica. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, hay algún ejercicio que tiene un ejemplo en la cual el máximo común divisor va a ser mayor a 1. Lo que está diciendo acá es que una matriz va a ser aperiódica si el máximo común divisor es 1. Es decir, todos los caminos, fíjense, vamos acá, dice, la clase 1 es periódica, ya que el camino de ir de B a B es de 2 pasos. Primero ir a C y después volver a B. Es decir, fíjense que para ir de B a B tengo un paso, 2 pasos. Y así sucesivamente. Voy un paso y 2. O sea, la única forma de volver a B es con 2 pasos. Lo mismo pasa con C. Entonces, la clase 1 va a ser periódica, ¿sí? Y va a ser periódica y va a ser de 2, ¿sí? Porque tiene el máximo común divisor de los caminos que se puede volver es 2. Si supuestamente, si acá tuviesen en B una flechita que vuelva a sí misma, entonces tienen la posibilidad de 2 pasos y también de 1, porque vuelve a sí mismo. Y de esa manera, ustedes terminan teniendo una matriz periódica porque el máximo común divisor sería 1. Pero este no es el caso. Este es el caso de que sea periódica. En cambio, la clase 2, fíjense que es un nodo absorbente y por definición va a ser periódico porque el máximo común divisor es 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero termina siendo absorbente el nodo. Ahora, esa es la parte más importante, por favor. Entonces,
hay ejercicios que van a poder definir y van a poder clasificar los estados, ¿sí? De un grafo. Es más, hay un ejercicio en el cual tienen el máximo común divisor es 3, ¿sí? Es decir, terminan teniendo un valor de 3 y termina siendo periódico. Eso van a verlo en los ejercicios y yo creo que ahí van a aclarar bastante. Bueno, y acá podemos empezar con un ejercicio práctico. Ahí, Ale, si querés cortar y retomamos. ¿Perdí? No. No, estoy.